Capítulo 374. Como te dicte tu temperamento 1. Mueve este castillo blanco. Eruaben comenzó a contemplar las palabras que acababan de salir de la boca de Kale. Lord Serit era una ilusión encadenada a este castillo. En ese caso, cuando movamos el castillo, el señor que está encadenado a él naturalmente. Eruaben estaba pensando que se movería con él. Mojó inconscientemente sus labios con la lengua. La estrella blanca seguiría atacando ahora que conoce la ubicación de este castillo. Intentaría deshacerse de este castillo a toda costa. Pero si fuera posible mover este castillo durante ese tiempo, sería un buen final tanto para Raon como para Serit. Sin embargo, había un gran problema con este plan. Eruaben tragó saliva. Este es un castillo que la señora, que era conocida como la emperatriz de la magia, construyó con toda su fuerza. ¿Seríamos capaces de mover algo así? ¿Es siquiera posible? Seguramente habría muchas formaciones mágicas complicadas en este castillo. El castillo podría romperse si tocan algo que no deben. ¿Sería posible mover todo el castillo evitando tal catástrofe? La mente de Eruaben se estaba volviendo complicada. Había una simple razón para ello. Parece posible, pero también parece imposible. Fue en ese momento. Podía oír la voz de Kale. Kale caminaba bien a diferencia de su situación habitual después de usar poderes antiguos mientras hablaba casualmente con Raon. Raon, la plaza de la Super Rock Villa es muy amplia, hay mucho espacio allí. Si elevamos un poco el techo de la cueva, este castillo debería caber ahí. Raon aleteó con sus alas y miró fijamente a Kale. A Kale no le importó mientras seguía haciendo lo que tenía que hacer. Toc, toc. Kale colocó su palma en la pared de la gran cúpula. Luego continuó. Oh, podemos moverlo al bosque de la oscuridad. No es como si alguien fuera allí. Kale todavía podía oír a los elementales a través del látigo en su mano. Kale escuchó sus voces y se encogió de hombros. El grupo podía ver a Kale agregar sin darse importancia. Tengo mucha tierra. También tengo mucho dinero para comprar más tierra. Sabes que soy rico. Beudeilis comenzó a pensar después de escuchar las palabras de Kale y ver las acciones de Kale. ¿Dónde estoy ahora? El rey mercenario había pensado erróneamente que estaba de vacaciones en algún lugar escuchando a un joven maestro inmaduro de una familia adinerada presumiendo de su riqueza. Sin embargo, el joven maestro adinerado frente a él siguió hablando. Dime la tierra que quieres. Kale lo mantuvo directo y al grano. Yo lo moveré allí. Bueno, tengo mucho dinero, así que está bien gastarlo en comprar tierras. La tierra nunca desaparece. Kale estaba satisfecho con sus pensamientos y asintió con la cabeza mientras le hacía una pregunta a Raon. ¿Qué piensas tú? También le hizo la pregunta a Lord Sharad. ¿Qué piensa usted, señora? Disculpe, madre Nim de Raon. Tengo mucha tierra. También soy muy rico, así que siempre puedo comprar la tierra si la quiere en otro lugar. Kale continuó hablando con el Lord que le preguntó de vuelta con una mirada en blanco. ¿No dijo que Raon es el dueño del castillo? Dijo que las puertas siempre estarían abiertas para él. Así es como está configurada la magia, ¿verdad? Sí, Kale no sabía mucho sobre magia. Tampoco sabía cómo funcionaría una magia hecha por alguien del nivel del señor dragón. Por eso era difícil entender la teoría mágica detrás de si este castillo podía moverse o no. Sin embargo, había algo en lo que Kale estaba pensando. Ella había dicho que Raon era ahora el dueño de este castillo. Entonces, si el dueño quiere mover la casa, puede moverla, ¿verdad? Así es como funcionan las cosas en el mundo, ¿no? Todo se trata de lo que quiere el dueño. No había nada más. Y si la mamá de Raon, que era algo así como una inquilina, también quería mudarse, entonces estaba bien. ¿Qué problemas podría haber? Kale estaba mirando al grupo con una mirada que parecía preguntar cuál era el problema. El rey mercenario bajó la cabeza y murmuró para sí mismo en voz baja. Lo que está diciendo definitivamente tiene sentido, pero... Técnicamente no había nada malo en lo que Kale acababa de decir. Lo que dijo era correcto. Pero no es un tema tan fácil. Sin embargo, Beude decidió dejar de pensar en ello. Este es el tipo de persona que es.
El Kale que Beude había visto hasta ahora era alguien que había bloqueado con éxito el ataque del rayo de la estrella blanca y ahora estaba mostrando su riqueza mientras se veía bien. Tal persona simplemente consideraría este castillo, sin importar cuán grande fuera, como la casa del pequeño dragón que viaja con él y no encontraría difícil mover una casa tan grande que estuviera cubierta de magia. Sí. Dejemos de pensar en ello. Beude pensó que esa era la opción más racional. Decidió dejar de pensar en ello. Fue en ese momento. ¡Humano! Podía escuchar la voz de Raón. ¿Qué pasa? Eres el genio más grande. Esto no es nada. Kale se encogió ligeramente de hombros. El rey mercenario, que estaba observando la conversación del humano y el dragón, ya no pudo resistirse y fue en contra de su propia decisión de dejar de pensar en esto. No creo que este sea el momento para hacer esto. Señaló hacia el exterior de la cúpula. Hay una buena posibilidad de que el enemigo continúe atacando. Pasó tan pronto como terminó de decir eso. ¡Van! Podían escuchar algo golpeando la cúpula. El grupo se giró hacia la cúpula. Se podían escuchar sonidos desde todos los puntos de la cúpula circular. Cualquiera podía decir que estos sonidos provenían de ataques que apuntaban a destruir la cúpula. El grupo comenzó a fruncir el ceño. Beude agregó con urgencia. Mira, la segunda ronda de ataques ya ha comenzado. ¿Y la estrella blanca? La estrella blanca está tosiendo sangre. Sí, ese bastardo va a escupir sangre. ¿A quién le importa si escupe todo, eh? Beude miró a Kale con una expresión en blanco. A Kale no le importó mientras agitaba el látigo dorado enfrente del grupo y continuó hablando. Según los elementales del viento, la estrella blanca actualmente está tosiendo sangre después de usar sus poderes. Los ojos de Eruaben se nublaron. Parece que la estrella blanca se excedió. Supongo que aún no ha encontrado el poder del atributo tierra. Parece que ese es el caso. El antiguo dragón miró a Kale, quien estaba asintiendo con la cabeza casualmente con una expresión extraña. Luego pensó en la corona blanca que volvió al bolsillo de Kale antes. Esa fue la razón por la que Kale todavía estaba bien ahora. Entonces salgamos a luchar ahora mismo. Esta es una oportunidad. Beude levantó la voz. Ahora hablaba con urgencia y emoción en lugar de preocupación. La estrella blanca puede estar tosiendo sangre, pero nosotros todavía estamos bien. ¿No sería mejor luchar ahora mismo? Esta es nuestra oportunidad de derrotar a la estrella blanca ahora mismo. Los elementales del viento todavía estaban parloteando en ese momento. Los osos y los leones están tratando de destruir la cúpula de roca ahora mismo. El mago ha activado un círculo mágico de teletransportación. Recopiló y organizó la información entregada por los elementales del viento antes de compartirla con los demás. El mago ha activado un círculo mágico de teletransportación y está listo para ser usado en cualquier momento. Beude comenzó a fruncir el ceño. Eruaben comenzó a hablar. Hicieron que la estrella blanca pueda escapar en cualquier momento. Correcto. Los leones y los osos están tratando de destruir esta cúpula ahora mismo. Van. 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 Los sonidos de los golpes se hicieron aún más fuertes. Beude se mordió los labios. La estrella blanca estaba tosiendo sangre. Su grupo era mejor de lo esperado. En ese caso, sería ventajoso luchar. Incluso podría ser una oportunidad para matarlo. Sin embargo, si ya se ha activado un círculo mágico de teletransportación, entonces estaban obligados a tener una batalla difícil contra los osos y los leones mientras la estrella blanca huía. Esta cúpula era a la vez una barrera para el grupo de Kale y una señal para los enemigos que les decía que huyeran. ¡Qué lástima! Pero encontró esta situación molesta. Trabajaron tan duro para defenderse de los ataques de la estrella blanca solo para que ni siquiera les dieran la oportunidad de contraatacar. Pero esto en realidad podría ser mejor. No había garantía de que nadie saldría herido si volvían a luchar contra la estrella blanca ahora mismo. Una situación esperada podría ocurrir mientras ambos lados lucharan con sus vidas en juego. Por eso era mejor estar satisfecho con el hecho de que nadie salió herido y prepararse para el futuro. Al menos ahora sabemos que la estrella blanca no ha obtenido el poder antiguo del atributo tierra. Esa información era suficiente para que esta batalla hubiera valido la pena.
También pudieron reunirse con Serit y aprender sobre los secretos de la Estrella Blanca, y había una posibilidad de que incluso pudieran descubrir más. Beude dejó de fruncir el ceño lentamente. Kale seguía explicando tranquilamente la situación exterior. Además, la Estrella Blanca actualmente no está haciendo nada y solo está observando el castillo. El grupo pudo ver a Kale quitando su mano de la pared de la cúpula y mirando hacia ellos. ¿Sabes por qué la estrella blanca solo está observando? Kale sonrió como si estuviera entretenido y continuó hablando. Es porque no sabe que hay otra salida de este lugar. ¿No es así, Lord Nim? Lord Serit había dicho que había un pasaje secreto que solo Serit y el primer cazador de dragones conocían. La Estrella Blanca, que no sabía nada de ese pasaje, probablemente estaba esperando a que el grupo de Kale saliera, dejándose un camino de escape si fuera necesario. O eso, o estaba esperando a que los osos y los leones destruyeran la cúpula para lanzar un segundo ataque. Independientemente de lo que esté pensando la Estrella Blanca, ahora mismo solo nos considera ratas en una jaula. La única salida que la Estrella Blanca conocía era destruir esta cúpula. Lord Serit, que estaba escuchando a Kale, comenzó a hablar. Pero no somos ratas en una jaula. Los dos se miraron. Serit continuó hablando. El pasaje secreto debería llevarte a la aldea del cazador de dragones. Estoy seguro de que podrás encontrar la debilidad de la Estrella Blanca allí. Eroaven intervino después. Entonces algunas personas deberían dirigirse a la aldea del cazador de dragones ahora mismo. Los demás se quedarán aquí y protegerán este castillo. Yo solo seré suficiente ya que no puedo dejar el castillo. Yo también lo haré, Lord. Eroaven interrumpió a Lord Sharred y dijo que él también ayudaría. Ambos necesitaban estar aquí para al menos prepararse para cualquier ataque futuro. El antiguo dragón también necesitaba investigar formas de mover este castillo. Eroaven giró la cabeza y comenzó a hablarle a Kale. Lord Nim y yo protegeremos el castillo, así que tú lleva a los demás a la aldea. Si todo es como dijiste, entonces la Estrella Blanca probablemente no pueda hacer nada ahora mismo. Estos eran los pensamientos que atravesaban la mente de Eroaven en este momento. Si logran mover este castillo a otro lugar después de que Kale regrese con la debilidad de la Estrella Blanca. Él, similar a Bud, estaba pensando que hubieran ganado mucho con esta batalla. Entonces podrían usar las cosas que ganaron en esta batalla para tener una ventaja sobre la Estrella Blanca en la batalla futura. Suena genial. Kale sintió con la cabeza alegremente. Choi-han, Raon, On, Hong y Bud irán conmigo. Ron y Beacrux se quedarán aquí y ayudarán a Lord Nim y a Eruhaven Nim. El equipo que iría a la aldea del cazador de dragones quedó decidido. Nadie tenía ninguna queja. Todos parecían listos para hacer todo lo posible con las tareas que les asignaran. Luego escucharon a Kale hacerle una pregunta al Lord. Lord Nim. ¿Qué pasa? Kale preguntó rápidamente. La aldea del cazador de dragones debería tener una salida también, ¿verdad? Aparte de este pasaje secreto, Por supuesto que sí. ¿esa salida conecta con esta área? ¿Sí? Maravilloso. Kale asintió con la cabeza con una expresión satisfecha. Luego comenzó a hablar con el grupo que se quedaría en el castillo. Los dos Dragonims deberían poder defenderse fácilmente de los ataques de los leones y los osos si la Estrella Blanca no hace nada. Sin embargo, en lugar de hacer eso, ¿No se defienden fácilmente? Eroaven miró hacia Kale. Sentía que algo andaba mal. Kale continuó hablando en tono serio. ¿por qué nos dijimos que apenas podemos defendernos? ¿No es esa la forma de asegurarnos de que la Estrella Blanca no huya? Y en cambio, siga observando mientras piensa que la cúpula se romperá pronto. Las expresiones de los miembros del grupo se volvieron extrañas. El lado de la Estrella Blanca probablemente está pensando que apenas logramos defendernos y que todos están agotados ahora. Es por eso que creo que deberíamos actuar como si ese fuera el caso. Eroaven preguntó con indiferencia. ¿Y? ¿Cuál era el punto de actuar así? Kale respondió fácilmente a esa pregunta. Entonces, usaremos la salida original del pueblo Dragon Slayer para regresar aquí.
Todos comenzaron a pensar en lo que pasaría cuando Kale dejara este castillo de una manera que la estrella blanca no esperaba y luego volviera. Las comisuras de los labios de Eruaben comenzaron a curvarse lentamente. Los labios de Beude estaban haciendo lo mismo. A Kale no le importaba mientras comenzaba a explicar la siguiente parte de la operación. Volveremos así, y entonces, Kale, Choyan, los niños de 9 años en promedio y el rey mercenario regresarían sin el conocimiento de la estrella blanca. entonces los golpearemos por detrás. Golpear a la estrella blanca por detrás. El rey mercenario Beude se lamió los labios mientras hacía una pregunta. Su voz era cautelosa pero llena de anticipación. ¿Vamos a luchar contra la estrella blanca? Escuchó una respuesta contundente. ¿Entonces quieres simplemente enviarlo de regreso? ¿Dejarlo ir después de que hayamos estado en el extremo receptor? Beude de repente se sintió renovado por dentro. Comenzó a asentir. Kale tenía razón. No podían simplemente dejar que el enemigo se fuera después de que solo hubieran estado en el extremo receptor. Kale todavía estaba escuchando información de los elementales del viento mientras continuaba hablando. Bueno, probablemente no podamos derrotar a la estrella blanca ahora mismo. Incluso con la estrella blanca tosiendo sangre, había una alta probabilidad de que el grupo de Kale estuviera en peligro si luchaban de frente. No estaban preparados y no podían arriesgarlo todo en una batalla inesperada. Además, la estrella blanca naturalmente huiría después del ataque inesperado de Kale. No importaba. ¿No deberíamos al menos darles una buena paliza antes de que corran? Kale era el tipo de basura que necesitaba hacer algo para desahogar su ira. Las comisuras de sus labios también subieron lentamente. Convirtámoslos en las ratas de una jaula. La estrella blanca piensa que somos las ratas de una jaula. Asuste a la estrella blanca para que huya. ¿Una estrella blanca escapando tranquilamente? Kale no tenía planes de dejar que fuera así. Kale, cuya sonrisa se hacía más grande, escuchó la voz de Raón. ¡Ach, humano! ¿Estás emocionado ahora? Raón tenía razón. Kale estaba un poco emocionado. Él estuvo de acuerdo en que ese era el caso. Saludos a los que están viendo esto en el trabajo. No olviden darnos like. Capítulo 375, como lo dicte tu temperamento 2. Sin embargo, la entusiasmada ceja de Kale pronto comenzó a fruncirse. ¡Ja, ja, ja! ¿Ya? ¿Qué pasa con ese tipo? Kale desvió la mirada del rey mercenario Badelas, quien reía mirándolo. Sabía que Beude no había estado bebiendo ese día, pero lucía como si ya se hubiera tomado 5 o 6 botellas. ¡Pop! Kale volvió a mirar a Beude después de escuchar un pop. Suspiró y volvió a desviar la cabeza. El origen del sonido fue Beude abriendo una botella de alcohol. ¡Ah! El alcohol sabe a miel. Beude comenzó a beber rápidamente la botella que sacó de quién sabe dónde. Kale, naturalmente, ignoró al alcohólico y miró hacia Lord Sharrett. Entonces se estremeció. Los extremos de los labios de Lord Sharrett temblaban. Su expresión lucía sumamente traviesa, como si estuviera a punto de hacer una broma. ¿Hey, Lord Nin? Lord rápidamente corrigió su expresión al escuchar la voz de Kale y abrió los brazos. La mana blanca comenzó a reunirse alrededor de ella. Inmediatamente les abriré el camino. Chillo. Las puertas del castillo cerradas se abrieron una vez más. Alguien tosió fingidamente en ese momento. Era Eruaben. Se puso las mangas hasta los codos y comenzó a murmurar para sí mismo. Creo que debería intentar fingir que tengo dificultades. La mana de oro blanco comenzó a reunirse alrededor de él mientras decía eso. Sin embargo, algo era extraño. La mana de oro blanco flotaba débilmente alrededor de Eruaben como si fuera un aparato roto. La mana de oro blanco que normalmente lucía como seda parecía ahora un trapo desgastado. Eruaben le preguntó a la persona que estaba a su lado. Ron, ¿qué opinas? Ron miró con calma la mana que rodeaba a Eruaben antes de dar su opinión. Se parece a un trapo que no se ha lavado durante 20 años. Entonces lo encuentras impresionante. Van. 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 Los enemigos seguían golpeando la gran cúpula. Crack. Crack.
Aparecieron grietas en la cúpula porque Kale dejó de usar el poder de Super Rock. Entonces, supongo que es hora de que Eu lance mi escudo. Eruaben envió su mana fuera de la cúpula y creó un escudo alrededor de ella. Luego miró a Kale. ¿Qué están diciendo? Kale podía escuchar las voces de los elementales del viento. Un gato sonrió antes de comenzar al atacar el escudo. Gasp. Un león fue a informar a la estrella blanca que el escudo está en mal estado. Uno de los osos se está riendo. Ja, ja, ja. El dragón debe haber perdido toda su fuerza. Miren qué escudo tan haraposo. Eso es lo que acaba de decir. Tan. 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 La forma en que golpeaban el escudo de Eruaben parecía indicar que los enemigos estaban más emocionados de lo que estaban cuando golpeaban el domo. Realmente son ratas en una jaula. Estoy seguro de que se han quedado sin fuerzas. Es lo que dijeron. Creen que apenas lograste mantenerte en pie. Kale, creo que piensan que te desmayaste. La estrella blanca acaba de decirle al mago que no sería mala idea mirar un poco más. Así es, así es. Dijo que seguirían atacando un rato más antes de fingir una retirada y luego esperar a que salgas, Kale. Entonces es cuando atacarán. Quieren reducirlos a pedazos. Kale suspiró. Después de organizar la información proporcionada por los elementales del viento, la estrella blanca fingirá atacar el domo, luego hará como si se retirara por cansancio, y atacará al grupo de Kale cuando salgan pensando que la batalla ha terminado. Pueden hacer lo que quieran. Kale estaba emocionado por golpear por sorpresa a la escondida estrella blanca mientras comenzaba a hablar. Los osos están diciendo, ¡qué escudo tan haraposo! Se ríen mientras atacan el escudo. ¿Es así? Eruaben sonreía con alegría incluso después de escuchar un comentario sobre cómo su escudo se veía como un trapo. Kale giró la cabeza después de escuchar un ruido extraño en ese momento. Chillo. Las puertas dentro del castillo se estaban abriendo muy cuidadosamente. Él miró a Serit, quien tosió fingiendo y se excusó con voz avergonzada. No quería abrir las puertas con ruido y que se dieran cuenta de que algo está pasando. Algo así debe quedar en secreto, ¿no? Serit no pudo evitar que le temblase el labio superior. Está emocionada. Realmente emocionada. Kale se puso serio al ver que los dos dragones más viejos estaban muy emocionados. Solo ábranlas rápido, por favor. Ah, bueno, supongo que... La dama rasguñó su mejilla de forma incómoda antes de abrir rápidamente las puertas. No abrió todas las puertas. Chillo. 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 Solo algunas puertas se abrieron con esos sonidos suaves. Todas esas puertas formaban una sola fila. La dama comenzó a hablar. Pensé que los niños podrían llegar a ser curiosos acerca del mundo exterior después de vivir aquí por unos 10 años. La puerta se abrió hasta la habitación en la que Raón se habría quedado hasta los 10 años si hubiera nacido en ese castillo. Una vez que todas las puertas hasta esa habitación se abrieron. ¡Crack! La dama chasqueó los dedos y otra puerta se abrió. Esa puerta estaba en el suelo de la habitación. Chillo. La alfombra y los taíls saltaron hacia arriba. Este pasaje subterráneo te llevará a la aldea del matador de dragones. Algunos de los demás se reunieron alrededor de Kale. Naturalmente estaban Choyan, los niños de 9 años y el rey mercenario que iban con él. El rey mercenario debió haber bebido mucho, porque tenía la cara completamente roja. Fue en ese momento. El mago empezó a atacar. Escuchó la voz de un elemental de viento y un golpe más fuerte que antes. ¡Bang! Es el ataque del mago. Kale gritó y Eruaben respondió con entusiasmo. Oh, en ese caso, necesito hacer que parezca que apenas me estoy aguantando. Eruaben Nim, creo que sería genial si el escudo se sacudiera violentamente antes de volver a unirse con dificultad. Gracias, Ron. Ese es un buen consejo. ¡Ay, Gu! Kale suspiró al escuchar la conversación de Eruaben y Ron antes de empezar a caminar. Naturalmente se dirigía hacia la entrada del pasaje subterráneo. Lady Serit estaba a su lado. Ella le estaba contando a Kale sobre este pasaje, así como algunas cosas sobre la aldea. Era información bastante útil que ayudó a Kale a averiguar lo que necesitaba encontrar. Luego caminó hasta la entrada para ver una oscura escalera que bajaba hacia el sótano. Volveré pronto. Lady Serit estaba a punto de asentir con la cabeza cuando hizo contacto visual con Raón. Observó a Raón en silencio durante un rato antes de mover la mano hacia los niños de 9 años. Entonces empezó a hablar. Vuelvan pronto. Los niños de 9 años sonrieron y asistieron con la cabeza.
La cara sonriente de Raón era claramente visible para Serit. Vuelvan pronto. Serit nunca esperó poder decir algo así. Humano, humano, tenemos que ir y volver rápido. Raón ni siquiera podía mirar en dirección a Serit mientras urgía a Kale a moverse. Kale suspiró y señaló la escalera. Está oscuro, así que pon un poco de luz. Oh, ya lo hiciste. Ya había 5 o 6 orbes mágicas flotando alrededor de Raón. Serían suficientes para iluminar el pasaje secreto como si fuera mediodía. También preparé un hechizo de aceleración. Raón lanzó el hechizo sobre todos. Kale suspiró y se volvió hacia Raón, que estaba inflando el pecho y le urgía a moverse mientras se dirigía hacia la escalera. Luego le dijo algo a Raón, que estaba a punto de seguirlo. Dile a tu mamá que volverás pronto. Raón se encogió. Tiene razón, tienes que despedirte. Hans dijo que teníamos que hacerlo. On y Jon movieron sus colas e informaron a Raón antes de seguir tranquilamente a Kale. Choyan, naturalmente, alcanzó fácilmente a Kale y se puso delante de él. Beude parecía borracho mientras tropezaba detrás de Kale. Raón se quedó solo. Los ojos del dragón negro que estaba batiendo las alas lentamente se dirigieron hacia un lado. Hizo contacto visual con Lady Shard. Los ojos de Raón rápidamente volvieron hacia el frente. Raón dudó un poco antes de apresurarse a bajar por la escalera. Gritó al hacerlo. Yo volveré pronto, ña. Lord Serit le sonrió a Raón, quien desapareció después de imitar el tono habitual de On y Jon, antes de que ella cerrara lentamente la entrada al pasaje subterráneo. Ella regresó la alfombra a su lugar original y se deshizo de cualquier señal de que hubiera una puerta allí antes de activar lentamente su escudo. Debo perseverar. Uno de sus sueños era proteger y defender un lugar al que alguien planeaba regresar. Un escudo blanco comenzó a crecer lentamente. Ella escuchó la voz de Ron mientras hacía eso. Lord Nim, Ron señaló el escudo del Lord con una expresión estoica. tu escudo se ve demasiado nuevo y fuerte. ¿Por qué no lo haces parecer un poco más viejo? Sería mejor si pareciera que podría romperse en cualquier momento. El Lord comenzó a sonreír. Estaba planeando hacer eso. Pero sospecharán si se ve demasiado débil. Tenemos que hacer lo suficiente para que parezca que estamos arriesgando nuestras vidas. Ah, ya veo. Ron asintió con la cabeza y el Lord sonrió traviesamente antes de enviar su escudo, que ahora estaba a un nivel controlado, fuera de la cúpula. Ese escudo envolvió el escudo de trapo de Eruaven. Mi señor, parece que esos bastardos planean resistir el mayor tiempo posible. Definitivamente parece que los demás se excedieron para proteger el castillo y la ilusión del Lord. El escudo del Lord parece ser el más fuerte. Parece que Kale Nituse ya no tiene fuerzas para defenderse. Las conversaciones de los enemigos se revelaron naturalmente a los elementales de viento. ¿Quién esperaría que Kale pudiera escuchar las voces de los elementales? ¡Tenemos que delatarlos! Es tan agradable tener un humano que puede escucharnos. Tenemos que contarle todo. Cállate. Solo recuerda lo que están diciendo. Tenemos que contarle todo. Los elementales se esforzaban por escuchar las conversaciones de los enemigos. Toc. 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 El sonido de pasos rápidos que avanzaban llenó el pasaje subterráneo. Este pasaje era lo suficientemente ancho como para que un carro grande pudiera pasar fácilmente. ¿Quién iba a saber que habría un pasaje así? El rey mercenario abrió los brazos mientras corría por el pasaje. Tenía una botella en cada mano. Este bastardo loco. Kale quería dejar atrás a Beude. Beude no sabía nada de esto y se acercó a Kale. Kale sintió que se estaba volviendo más y más molesto cada vez que olía alcohol en Beude y veía su cara roja, e intentó evitarlo lo más posible. Sin embargo, Beude comenzó a hablar antes de que Kale pudiera hacerlo. No esperaba que la aldea cazadora de dragones estuviera debajo del castillo de la luz. Beude continuó hablando mientras parecía que no estaba borracho en absoluto. Recordó lo que el Lord les acababa de decir antes de que entraran al pasaje. Según el Lord Nim, construyeron esta aldea bajo tierra. Eso es realmente increíble. Una aldea subterránea. Nunca consideré algo así. Kale le respondió sin rodeos a Beude, que estaba asombrado. Te encuentro aún más increíble. Kale encontró a Beude,
quien podía cambiar de un bastardo loco a una persona normal y luego volver a ser loco al instante, increíble. Pensó que no habría nadie como BUD en este mundo. ¿Qué? ¿Soy increíble? Kale ignoró a BUD y siguió caminando. Jon y Raon ya estaban con Choyan frente a ellos. Kalenin, parece que llegaremos pronto. Choyan, que estaba controlando lo lejos que estaban avanzando, le informó a Kale una vez que pensó que se estaban acercando al lugar que Lord Sharrer había mencionado. No te detengas y sigue corriendo. Kale le dio la orden a Choyan antes de continuar corriendo sin detenerse también. Golpear la estrella blanca desde atrás era una carrera contra el tiempo. Era mejor moverse lo más rápido posible. Por eso necesitaban moverse sin parar. Al mismo tiempo, todo tenía que ser perfecto y no podían perderse nada. Por eso los ojos marrones rojizos de Kale comenzaron a prepararse sigilosamente y lentamente para grabar. Las cosas que Lord Sharrer les dijo flotaban en su mente. Hay un gran pueblo subterráneo del tamaño de este terreno blanco ahí abajo. Esa es la aldea del cazador de dragones. Primero había pensado en la ciudad subterránea de los elfos oscuros cuando Serit dijo pueblo subterráneo. Esa es una tierra de muerte donde solo pueden existir las rocas. La gente no puede vivir allí. Lord Serit había descrito ese pueblo subterráneo. Había algo más que también había dicho. Hay algo que debes encontrar allí. Kale recordó el objeto que Lord Sharrer dijo que debía encontrar. ¿Hay un libro de registro allí? Eso fue lo que Lord Sharrer había dicho. Una vez que terminaron los tiempos antiguos, el primer cazador de dragones comenzó a registrar las razones por las que los tiempos antiguos tuvieron que terminar. Las terribles acciones de la persona que trató de convertirse en Dios durante los tiempos antiguos. La historia de la batalla que libró contra aquellos que se opusieron a él. Se decía que era un registro de todo. Kalenim. Kale miró hacia adelante después de escuchar a Choyan llamándolo. El final del pasaje. Podía ver una gran roca. Kale le dio una orden a Choyan que lo estaba mirando. Rómpela. Choyan sacó su espada. Tajo. El aura negra brillante cortó verticalmente. ¡Bang! La gran roca que bloqueaba el paso se rompió y provocó una tormenta de polvo. Kale caminó lentamente hacia esa tormenta de polvo. Sentía como si pudiera escuchar la voz de Serit explicando la situación de nuevo. Llegarás a un acantilado una vez que llegues al final del pasaje. Susurro. Los escombros de la roca destruida se caían del acantilado. Kale se paró al borde de la cueva en medio del acantilado mientras miraba alrededor. Ese gran acantilado rodea el pueblo subterráneo. Miró hacia abajo. Era un lugar donde el tiempo se había detenido durante 1.000 años. Entonces verás una tierra de muerte sin nada en ella. ¡Oh! BUD dejó escapar un jadeo. Kale simplemente cerró los ojos en silencio. 1000 años. Hermosa. Kale podía ver un lugar que era extremadamente hermoso, como si fuera el paraíso, aunque no hubiera humanos allí. Sin embargo, te parecerá el paraíso. La señorita Serit tenía una sonrisa amarga mientras decía la siguiente parte. Es porque es la aldea que mi preciosa amiga cercana y yo trabajamos tan duro para proteger. La ubicación paradisíaca que había estado escondida durante 1.000 años quedó registrada en la mente de Kale. Kale desabrochó el primer botón de su camisa. Desafortunadamente, un paraíso sin humanos ni animales simplemente le parecía una tierra de muerte. Vamos. El cuerpo de Kale descendió lentamente a la tierra debajo del acantilado. Capítulo 376. Como dicte tu temperamento 3. Susurro. Una hoja se desmoronó bajo los pies de Kale. ¿Para que tal lugar realmente exista? El rey mercenario BUD miró a su alrededor con incredulidad y no pudo ocultar su sorpresa. El grupo que descendió lentamente con la magia de vuelo de Raon tenía diferentes emociones mientras miraban a su alrededor. Es incluso más grande que la ciudad subterránea. Realmente lo es. ¡Wow! ¡Wow! On y Jon tenían las mandíbulas caídas mientras miraban a su alrededor. Esperaba que fuera similar a la ciudad subterránea. Choyan murmuró mientras miraba a su alrededor. La ciudad subterránea de los elfos oscuros también tenía muchos árboles. Incluso había un río artificial. Todo fue gracias a la magia y los elementales. Choyan había mirado esa ciudad subterránea y pensó que era una ciudad agradable.
Era una ciudad hermosa donde los elfos oscuros y los humanos podían vivir juntos. Pero este lugar es diferente. Esta aldea, que era varias veces más grande que la ciudad de la vida, podría llamarse natural. No daba ninguna sensación de haber sido creada. Todo en esta región que estaba rodeada por estos grandes acantilados por todos lados parecía natural. Es libre. Choyan asintió a la descripción de BUD y levantó la vista. Había una pequeña esfera que brillaba como el sol en la cima de esta gran área subterránea. Los árboles crecían libremente debajo de ella. Las flores y otra vegetación también estaban creciendo libremente. No todo era hermoso. Había algunas plantas y frutos muertos y en descomposición. Sin embargo, eso era lo que la hacía parecer tan natural. Choyan giró lentamente en un círculo completo. Este lugar era tranquilo, pero lleno de vida y libertad. El paraíso era definitivamente una palabra adecuada para este lugar. No parecía el lugar para tener guerras ni nada por el estilo. Kalenim. Choyan siguió girando hasta que hizo contacto visual con Kale. Inconscientemente comenzó a compartir sus sentimientos sobre este lugar. Este lugar es hermoso. ¿Sientes eso, incluso después de ver eso, allí? Disculpe. Sin embargo, Choyan pudo ver la expresión rígida de Kale. Miró hacia el lugar que Kale señaló. Kale estaba señalando un punto cerca de la cueva de la que acababan de salir. Choyan miró el acantilado con la cueva. Su expresión se endureció después de mirarlo. No lo había notado cuando habían descendido cerca del acantilado. Simplemente había pensado que era un acantilado áspero. Era porque todos los demás lados del acantilado se veían normales. BUD, que también miró el acantilado, comenzó a fruncir el ceño. ¿Son letras? Había grandes líneas en el acantilado. Las líneas se veían tan claras que parecían como si nunca desaparecieran. Esto. BUD comenzó a retroceder. Solo un poco más lejos. Necesitaba alejarse más del acantilado. Podría decir que representaban estas líneas si retrocedía. ¡Ah! BUD dio muchos pasos atrás antes de poder ver las palabras escritas en el acantilado. Estaban escritas en el idioma común del continente oriental. BUD leyó las palabras de la fila superior. ¡Hazte fuerte! Entonces, salva el mundo. Era una espada. Estaba seguro de que se usó una espada para escribir estas palabras en el acantilado. La persona que hizo esto tenía que ser al menos un maestro de la espada. No, olvídate de si podía usar aura o no, esta persona era extremadamente hábil en las artes de la espada. BUD bebió un poco de alcohol para humedecer su garganta seca. No se podía evitar. Debajo de la primera fila que leyó, había otras palabras que aún no había leído. Estas parecen escritas por alguien más. El estilo y la caligrafía de las palabras de abajo eran diferentes. Estas personas podían escribir en los acantilados con espadas como si usaran plumas. Necesitaban ser extremadamente hábiles para poder hacer eso. Miró hacia los demás. Todos habían podido leer el directorio del gremio de mercenarios usando la magia de traducción de Eruaven. Deberían haber visto estas palabras también. Sin embargo, BUD todavía leyó las otras palabras escritas en el acantilado. Yo gobernaré el mundo. No me resientas. La primera fila. Hazte fuerte. Entonces salva el mundo. La fila debajo de ella. Yo gobernaré el mundo. No me resientas. BUD no podía decir quién escribió la primera fila. Sin embargo, sintió como si pudiera decir quién escribió la segunda fila. ¡La Estrella Blanca! Estaba seguro de que la Estrella Blanca, el último cazador de dragones, escribió esas palabras. Probablemente las escribió para los aldeanos justo antes de ir a destruir el castillo de Serit. ¿Esto es hermoso? BUD pudo escuchar la voz desaprobatoria de Kale. No puedo oír pájaros ni insectos. Todo lo que veo es vegetación. Un sol falso y estos acantilados sofocantes. BUD hizo contacto visual con Kale. Kale comentó casualmente con una expresión estoica. Las personas más fuertes del mundo deben haberse frustrado al tener que vivir aquí. Comenzó a caminar mientras añadía. Se debe haber sentido como una prisión. Prisión. BUD no podía decir nada al respecto. ¿Se te ha trabado la lengua? ¿Eh? No, solo que
BUD se rascó la cabeza mientras veía a Kale pasar a su lado. Sin embargo, Kale no le estaba hablando a BUD. Estaba hablando con la asombrosa gigante piedrecilla. Sin embargo, no escuchó una respuesta. Los poderes antiguos habían estado en silencio desde que bloqueó los ataques de la estrella blanca. Sin embargo, Kale necesitaba la super roca. El primer cazador de dragones que la super roca había protegido. Necesitaba información sobre el primer cazador de dragones. Kale, en respuesta a tus pensamientos de que este lugar podría sentirse como una prisión, yo... Cállate. Kale hizo que BUD se callara. BUD miró a Kale con tristeza, pero Kale simplemente le hizo un gesto a Raon. Vamos al centro. Kale levantó la vista hacia el exuberante bosque. Podía ver un alto edificio de piedra de pie entre los árboles. Estaba rodeado de enredaderas, pero aún podía distinguir que era un edificio. Ahí es donde debería estar ubicado el pueblo. El sonido del viento se reunió alrededor de los pies de Kale. Él saltó del suelo. Los demás lo siguieron. SHHHHHH. Kale avanzó empujando las hojas a un lado. Este lugar que nadie tocó durante 1000 años se sentía como una jungla. Kalenim. Choyan señaló frente a él. On y Hon, que estaban saltando entre los árboles, también gritaron. Creo que hay un pueblo ahí arriba. ¡Puedo ver edificios! ¡Humano! ¡Está ahí! Kale ya estaba mirando el lugar donde Raon estaba apuntando con sus 2 patas. Podía ver un gran área abierta. Era el centro del bosque. Podía ver edificios hechos de piedra o madera. Los edificios eran tan viejos que estaban desmoronándose o cubiertos de vegetación. Había 2 grandes estatuas en la entrada de este pueblo. Son espadachines. Las grandes estatuas eran de espadachines arrodillados sobre una rodilla. ¡Clank! Choyan sacó su espada. ¡Pat! Los ojos de las 2 estatuas brillaron. Hay guardianes que creen la entrada del pueblo. Están ahí para proteger el pueblo. Todos recordaron una de las cosas que Lord Sharer había dicho. ¡Boom! ¡Boom! Los 2 guardianes de piedra levantaron sus cuerpos cubiertos de enredaderas después de estar abandonados por 1000 años. ¡Crack! ¡Crack! Las enredaderas que rodeaban sus cuerpos empezaron a desgarrarse. Los 2 espadachines de piedra sacaron sus grandes espadas de piedra al mismo tiempo. Las puntas de esas espadas apuntaban hacia el grupo de Kale. Sin embargo, el grupo de Kale no disminuyó la velocidad. De hecho, empezaron a acelerar a medida que se acercaban al pueblo. ¡Boom! ¡Boom! Los guardianes empezaron a moverse. Se pusieron en posición para defender el pueblo. Estos guardianes eran 3 veces más altos que Choyan. Levantaron sus espadas alto en el cielo. Mientras sus espadas volvían a bajar. Te veo luego. Kale cargó hacia adelante. La espada de Choyan se balanceó hacia abajo verticalmente en respuesta. Slash. Las enredaderas que bloqueaban el camino de Kale fueron cortadas por el aura de Choyan. Ya no había nada en el camino de Kale. Una espada de piedra se estaba balanceando hacia abajo hacia Kale. Y luego. Las espadas de piedra cayeron al suelo. Los guardianes empezaron a moverse al mismo tiempo. Las 2 rodillas de los grandes guardianes crearon cráteres en el suelo. Los espadachines se arrodillaron. Sus espadas de piedra estaban clavadas en el suelo. Entre los 2 guardianes. Kale, que estaba rodeado de viento, aterrizó fácilmente en el suelo. Lord Serit había dicho lo siguiente. Una vez que aparezcan los guardianes. La corona blanca estaba sobre la cabeza de Kale mientras descendía al suelo. Kale Genitu se conviértete en rey. Los 2 guardianes bajaron la cabeza hacia Kale. Ese pueblo es un lugar para los cazadores de dragones. Todo allí dará la bienvenida al regreso del rey. Kale miró más allá de las estatuas arrodilladas. El edificio de piedra que podía ver desde la distancia ahora era completamente visible frente a él. Hay un edificio de piedra en el centro del pueblo. Kale empezó a caminar hacia el edificio de piedra. Hay una barrera que rodea ese edificio. El primer cazador de dragones y yo la creamos juntos. Había una barrera semitransparente que rodeaba el edificio de piedra que estaba cubierto de enredaderas. Las plantas y el agua pueden acercarse libremente a ese edificio,
pero los humanos y los animales no pueden atravesar la barrera. Kale caminó directamente hacia adelante. Nada se interponía en su camino. Dio un paso hacia la barrera. La corona blanca que tenía en la cabeza empezó a temblar. ¡Pat! La barrera que rodeaba el edificio de piedra desapareció al mismo tiempo. Volvió la vista para asegurarse de que los demás lo seguían antes de entrar en el edificio de piedra en el que nadie había entrado en 1.000 años. Ese edificio de piedra era la casa del primer cazador de dragones. Era un edificio al que solo podía entrar la persona con la corona del cazador de dragones, generación tras generación. ¡Qué interesante! Los demás miraron hacia su espalda al oírlo murmurar. Sin embargo, Kale no los miró mientras pasaba por las viejas escaleras y se dirigía hacia el centro del edificio. Había un altar en el centro de la sala vacía de la primera planta. Kale caminó hacia el altar y empezó a hablar de nuevo. Las huellas de la gente no han desaparecido ni siquiera después de 1000 años. La expresión de BUD se endureció al oír eso. No habían visto ningún esqueleto desde que bajaron de la cueva. Se podría decir que todos volvieron al polvo después de tanto tiempo, pero había huellas de ropa. También había huellas de juguetes de niños en la plaza. No había gente, pero sus huellas habían permanecido. Huellas que mostraban que debían estar llenos de vida. Era como si la gente que vivía pacíficamente hubiera encontrado de repente su fin y todo lo que quedaba durante 1000 años fueran sus pertenencias y sus huellas. BUD empezó a pensar que lo que describió podría haber sido realmente así. Rápidamente salió de su ensoñación y siguió a Kale hasta el altar. La señora Serit se los había contado. Había dicho que habría un libro de registro que el primer cazador de dragones creó. Había dicho que todo estaría escrito en su interior. Echa un vistazo al libro de registro que hay encima del altar. Dijo que podrían encontrar la debilidad de la estrella blanca en el libro. Ese libro es algo que solo alguien que pueda ponerse la corona en la cabeza puede coger. BUD miró hacia la corona que tenía Kale en la cabeza. Kale era el único que podía coger el libro de registro. BUD pudo ver un libro muy grueso una vez que se acercó al altar. El libro, que estaba cubierto por una barrera gruesa, parecía bien a pesar de que habían pasado 10.000 años desde el primer cazador de dragones. Pronto llegó el momento de que este libro acabara en manos de Kale. BUD podía sentir su corazón latiendo con fuerza. Era de emoción. Kalenim. Humano. Sin embargo, la expresión de BUD se endureció al oír al grupo llamar a Kale. Oye, ¿qué pasa? Kale estaba de pie frente al altar con una expresión extraña. BUD nunca había visto esa expresión en Kale antes. La cara de Kale estaba completamente pálida. Kale apretó los puños. Las puntas de sus dedos temblaban. Se tocó la cara con los dedos temblorosos. Podía ver el libro que estaba encima del altar. Este libro de registro había sobrevivido durante 10.000 años bajo esta barrera. Podía ver el título y el autor escritos en él. El nacimiento de un héroe. Nelan Barrow. Tenía el mismo título y autor que el libro del que King Rock-Soo se había reído y había leído hasta el volumen 5. Capítulo 377, según dicte tu genio 4. Solo salió una frase de la boca de Kale. ¡Che carajo! Claramente mostraba su estado emocional actual. ¿Qué demonios era esto? Había enfrentado muchas cosas inexplicables hasta ahora. Podía dejar pasar la mayoría de las cosas porque el hecho de que él terminara dentro de una novela llamada El nacimiento de un héroe era algo que otros no podrían creer. Kim Rock-Soo era alguien que había enfrentado monstruos que aparecían en la Tierra y en Corea, experimentando la mayoría de las cosas que uno solo encontraría en una novela de incursiones o en una novela de fantasía moderna. Era alguien que había vivido por más de 15 años en un mundo así. Humano, ¿qué está pasando? No sé por qué está actuando así. Jon y Raon miraron a Kale con preocupación, pero Kale no estaba en el estado emocional adecuado para responder a los niños. Esta era la primera vez. Esta era la primera vez que estaba completamente atónito desde que llegó a este mundo. ¿Es una coincidencia? Era una coincidencia que el título y el autor de este primer libro de registro del Matadragones y El nacimiento de un héroe fueran los mismos. ¿Era posible algo así? ¿Existen cosas como las coincidencias en este mundo? Kale no tenía el lujo de pensar en nada más. Su mano pasó la barrera alrededor del altar.
Kale agarró el libro tan pronto como su palma lo tocó. Su mano se movía rápidamente como si tuviera prisa. ¡Ju! Raon, que comenzaba a llamar a Kale y se movía hacia él, dejó de hablar después de ver una mano frente a él. Choyan hizo que los niños retrocedieran. Beude ya estaba apoyado en una pared con los brazos cruzados y una expresión rígida en su rostro. Ya no había rastros de estar borracho en su rostro. Choyan estaba de pie junto a Kale, que estaba mirando a su alrededor, con la mano en la empuñadura de su espada. Sin embargo, Kale no se había dado cuenta de nada de eso. Es real. Kale tocó la portada del libro con su dedo. Podía ver el título, El nacimiento de un héroe y el autor debajo. Nelan Barrow. Este era definitivamente el autor del libro que Kim Rok-soo había estado leyendo. Kim Rok-soo había encontrado el nombre del autor extraño cuando comenzó a leer El nacimiento de un héroe. Era porque era raro encontrar un autor que usara un nombre inglés como este. Una cosa era si fuera una novela de fantasía que se tradujo de un país extranjero. Sin embargo, El nacimiento de un héroe, que Kim Rok-soo había tomado prestado, era una novela de fantasía coreana. El personaje principal podría enfrentar muchas adversidades, pero aparte de eso, era solo un estudiante de secundaria coreano que viajó a través de dimensiones, se convirtió en un Munchkin y luego en el héroe del mundo. ¿Pero por qué? ¿Por qué los autores de esa novela de fantasía y este primer libro de registro de matadragones eran los mismos? Nelan Barrow debería ser el nombre del primer matadragones. Tienes razón. Kale se encogió y su cuerpo comenzó a temblar. Una voz que había estado callada hasta ahora finalmente reapareció en su mente. El asustador gigante Adoquín. Su voz sonaba ligeramente pesada. Perdón por responder tan tarde cuando me seguías llamando. La super roca sonó disculpándose también. Estaba ocupado filtrando la gran cantidad de poder que fluía hacia tu cuerpo a través de la corona para que pudieras usarla tal como está y dejarla salir. Kale permaneció en silencio mientras esperaba que la super roca continuara. La super roca pareció haberse dado cuenta de esto y continuó hablando. Nelan Barrow. Ese era el nombre del niño que salvé en la batalla final. La batalla final donde la super roca había muerto. El nombre del único niño sobreviviente de la batalla era Nelan Barrow. Kale cerró lentamente los ojos antes de abrirlos de nuevo. Respiró hondo. ¡Zas! El dedo de Kale volteó la primera página. Había un prefacio escrito ahí. Este es un registro sobre un humano que convirtió el mundo en un paraíso y un infierno en su búsqueda de convertirse en un dios. Eso hizo que Kale pensara en la Isla del Viento, que solía ser una de las 3 áreas restringidas. Recordó el mural ubicado en el techo del templo. Era la historia de cómo el humano que tenía el atributo del cielo, así como los 5 atributos naturales, y lideró una organización llamada el Bosque de la Oscuridad para convertirse en un dios. Quería convertirse en el cielo mismo para poder convertir algunas áreas en un paraíso exuberante mientras convertía otras en infiernos desolados para poder gobernar sobre la gente. La super roca había hablado de esa persona antes. La estrella blanca fue destruida el día que morí. La persona que quería convertirse en un dios era la estrella blanca. Luego, Kale recordó algo que la super roca había dicho sobre la estrella blanca actual. Kale, creo que la estrella blanca actual está imitando a la antigua estrella blanca. Kale comenzó a sonreír. El libro que tenía en sus manos en este momento era el registro del primer matadragones de la antigua estrella blanca. Toc. Toc. El dedo de Kale golpeó la página. Esto es. Esta era la razón por la que la estrella blanca actual podía imitar a la antigua estrella blanca. Era este registro. La estrella blanca actual pudo imitar a la antigua estrella blanca después de leer este libro de registros. Esa certeza llenó la mente de Kale. Leyó la siguiente oración. Elegí seguir la última voluntad del guardián. La palabra, guardián, rondaba en la boca de Kale. Ejem, está hablando de mí. La super roca comentó con voz incómoda, pero Kale la ignoró fácilmente. ¿Por qué? ¿Sabes lo que significa esto? ¿De qué estás hablando? Kale comenzó a hablar de nuevo después de escuchar a la super roca preguntar de nuevo. Estaba señalando la siguiente oración en la página. ¿Qué dice esto? ¿Existe tal lenguaje? La super roca respondió confundida. Sin embargo,
Kale apenas pudo mantener la calma después de escuchar voces que venían de detrás de él. ¿Nos está preguntando a nosotros? ¿Eh? ¿Qué idioma es ese? Nunca lo he visto antes. Hay palabras que incluso alguien tan grande y poderoso como yo no conoce. No lo sé. Ni idea. El grupo también respondió confundido. Sin embargo, Kale logró escuchar la voz muy silenciosa entre las voces más fuertes de BUD y los niños de 9 años de edad. Era Choyan. Era diferente al Choyan normal. Parecía estar fuera de sí. Kale arregló la expresión de su rostro. Era la primera vez desde que llegó a este mundo que estaba agradecido de poder poner cara de póker. La siguiente frase en la página estaba en un idioma diferente. Kale pudo leer el texto que ni la super roca de los tiempos antiguos, el BUD del continente oriental, ni Raón, que había aprendido muchos idiomas diferentes, podían leer. Para un extranjero que podría terminar aquí como yo. Y debajo de eso, Choi Jung-un empezó a hacerse ruido a su alrededor. Creo que tenemos que investigar esto. ¿Es algún texto antiguo? Preguntémosle al abuelo. Mo. En fin, preguntémosle. ¿Qué letras tan interesantes? Se parecen más a símbolos. BUD y los niños, con una media de 9 años, estaban charlando a todo volumen. Intentaban aún más encontrar la respuesta porque el pálido Kale había preguntado después de calmarse un poco. Sin embargo, Kale podía leer estas palabras. Estaban en coreano. Kale simplemente esperó con calma la reacción del individuo tranquilo. Podía oír la voz extremadamente silenciosa de Choyan a través del bullicio. Tío. Kale tuvo que detenerse para no reírse. No era porque estuviera contento. Era porque no podía creerlo. Estaba completamente atónito. Casi deja escapar una burla. Choyan había nacido en una familia feliz y se había criado con el amor de sus padres. Sin embargo, terminó viajando a través de dimensiones por su cuenta y tuvo que pasar mucho tiempo solo en el bosque de la oscuridad. Choyan. Choi Jung-un. Kale tenía un cierto pensamiento de vez en cuando desde que llegó a este mundo. Este pensamiento llenaba su mente más a menudo desde que apareció la estrella blanca. ¿Cómo pudo Choi-han convertirse en el personaje principal a ti? ¿Cómo pudo Choyan derrotar a la estrella blanca? A pesar de tener muchos amigos poderosos como Rosalind y Locke, ¿cómo pudo Choyan haber derrotado a la estrella blanca sin la mayoría de sus amigos actuales como Raon o Nihon a su lado? Preguntas como esa llenaban la mente de Kale de vez en cuando. También había otro pensamiento. Solo había leído hasta el volumen 5. En ese caso, ¿no era probable que hubiera algo para Choyan más adelante? ¿Armadura de trama como personaje principal para salir victorioso? No podía evitar pensarlo. Y ahora, Kale había encontrado ese algo para el personaje principal Choi-han. Humano. Hay más escrito ahí en ese texto raro. Había más cosas escritas ahí en coreano. No tengo forma de saber si este libro será entregado a un extranjero como yo. Por supuesto, es mucho más probable que un extranjero nunca vea este libro. Tenía razón. Era mucho más probable que nunca sucediera. ¿Cómo podría un extranjero ver un libro que se encuentra en una región debajo del Castillo de la Luz a la que solo podía acceder alguien con la corona del Matadragones? Sin embargo, Kale estaba pensando que este libro de alguna manera habría terminado en posesión de Choyan en la historia original. Supongo que simplemente llamaré a esto una memoria. Este libro de registro era un registro de la antigua Estrella Blanca, así como las memorias de Nalan Barrow, el primer matadragones, antes conocido como Choi Jung-un. Este texto es algo que solo un extranjero que viene del mismo lugar de donde yo vengo podría leer. Esto es porque no compartí nada sobre mi ciudad natal con este mundo. Eso hizo que Kale pensara en la información sobre el primer matadragones. Se decía que no tenía familia. Nunca se casó y nunca tuvo hijos. ¿Por qué no había prestado atención a eso? Era alguien que había aparecido un día en este mundo, similar a como Choyan había terminado aquí. El prefacio no terminaba en una sola página. Kale pasó la página de la parte coreana del prefacio con la mayor calma posible. Voltear. En el breve instante en que estaba a punto de pasar la página, Kale tuvo que cerrar el libro de inmediato después de ver las primeras palabras en la siguiente página.
Gracias a eso, los demás no pudieron ver el contenido. Kale podía ver a alguien alcanzar el libro en ese momento. Yo. Era Choyan. Parecía tranquilo, pero Kale podía decir que la mente de Choyan estaba en un estado de caos en este momento. Choyan extendió su mano hacia Kale. Kalanim, ¿yo puedo mirar el libro? Entonces escuchó las voces de los demás. Oh, Choi-han, ¿puedes leerlo? ¿Descubriste algo? Señor Choi-han, ¿quiere echar un vistazo? Raon y Beude le preguntaron a Choyan al mismo tiempo. Oye, mercenario rey alcohólico, nuestro Choi-han es realmente muy inteligente, mucho más inteligente que tú. Estoy de acuerdo. Choyan es inteligente. Nuestro más joven tiene razón. Entonces Bud tuvo que escuchar a los niños de 9 años decirle que era tonto. Kale todavía tenía su expresión estoica habitual a través de todo esto. Kalanim. Choyan lo llamó una vez más. Era posible que hubiera encontrado las primeras huellas de su ciudad natal después de decenas, no, un número incontable de años. Y esa huella estaba relacionada con alguien que creía que era su tío. Kale podía decir cómo se sentía Choyan sin siquiera preguntar. Por ahora. Sin embargo, Kalanim. Kale frunció el ceño como de costumbre antes de agregar sin rodeos. No tenemos tiempo para revisar este libro por ahora si queremos darle un golpe a la estrella blanca por la espalda. Choyan quería decir algo, pero Kale siguió hablando. Sabes lo buena que es mi memoria, ¿verdad? Soy alguien que puede recordar tanto textos como imágenes. Toque. Toque. Kale golpeó el libro. Primero me voy a memorizar rápidamente el contenido de este libro. Solo necesito memorizar la imagen si es algo que no puedo leer. El mercenario rey comenzó a aplaudir. ¡Ah! ¡Mi amigo realmente es increíble! ¡Ah! Kale lo ignoró naturalmente y siguió hablando. Soy Han, ¿sabes de este idioma? Creo que sí. Piensa en tu trasero. Por supuesto que sabes coreano. Kale contuvo un suspiro y continuó hablando normalmente. Al menos lo intentó. Entonces, aún mejor. Primero, memorizaré el contenido de este libro como imágenes. Volvamos después de ocuparnos de la estrella blanca para leerlo más detenidamente. Algunos del grupo asistieron con la cabeza. En ese caso, no debería haber problemas con que Choi-han lea el texto, incluso si algo sale mal en la batalla contra la estrella blanca, ya que yo lo habría memorizado todo. Kale miró hacia Choyan y continuó hablando. Tenemos que apresurarnos. El Lord Nim, Eruhaven Nim, Ron y Beacrox estarán en peligro si la estrella blanca se da cuenta de que son los únicos que están allí. Choyan no tuvo más remedio que apartar la mirada del libro y asentir con la cabeza. Tienes razón, Kalenim. Volvamos rápidamente y luego regresemos. Kale se sintió aliviado de que Choyan se preocupara más por sus amigos que por las huellas de su ciudad natal. Agitó la mano y les dijo a todos que se alejaran. Retrocedan. Solo me ralentizará si me molestan. Todos retrocedieron sin ninguna queja. La boca de Kale comenzó a secarse mientras veía a los demás alejarse de él. Su palma que sostenía el libro estaba sudando. Era difícil incluso abrir el libro. Recordó las palabras que vio antes de cerrar rápidamente el libro. Registro. El poder de registrar todo lo que ve. A diferencia de lo que les dijo a los demás, Kale ya había estado usando su poder desde que entraron en la aldea. Todos los registros llenaban su mente. Incluso la información de la siguiente página se grabó con esa vista rápida. Pudo cerrar el libro de inmediato porque era una velocidad que nadie más podía seguir. Kale recordaba claramente las siguientes palabras que ya estaban memorizadas en su mente. Esto fue lo que Choi Jung-un, el primer cazador de dragones Nalan Barrow, había registrado. Me di cuenta de que envejecí extremadamente lentamente. Llegó al punto en que podía vivir tanto como los dragones. Este era también el caso de Choyan. Sin embargo, elegí la muerte. Choi Jung-un eligió la muerte para sí mismo. Creé una espada con mi fuerza vital restante. El nombre de esa espada es la espada de los desastres. Era un nombre con el que Kale también estaba familiarizado. La espada de los desastres. Era uno de los poderes antiguos que los cazadores de dragones recibían cada generación. Todavía lo pienso ahora. Me pregunto si podríamos haber matado a la estrella blanca más rápido, y si hubieran muerto menos guardianes y yo también hubiera luchado con mi vida en juego.
Kale ahora tenía una idea de cómo Choyan habría derrotado a la Estrella Blanca en la novela. Casi podía predecirlo. Probablemente cargó contra la Estrella Blanca sin preocuparse por su propia vida. Recordó el último texto coreano en el prefacio. Si pudiera volver al pasado, habría luchado para proteger a mis amigos, incluso si me costara la vida. ¡Qué tontería! ¿Por qué pondrías tu vida en juego? ¿A quién ayudaría eso? Está maldita el nacimiento de un héroe. El yo temperamental habitual de Kale habría hecho pedazos este libro, lo habría quemado, habría destruido de alguna manera las cenizas y habría hecho que todo rastro de él desapareciera del mundo.